Esta es una conversación soñada, anhelada y muy esperada en el Ambientalista Extremo. Estoy con una persona que conocí en redes sociales, en Twitter, Paula Ruiz, una fotógrafa, amante de la naturaleza y definitivamente un imán de los animales. Porque quien te sigue en Instagram verá que en tus publicaciones siempre estás al lado de un bichito, llegan a visitarte a tu casa, con tus perros eres muy especial. Paula, muchas gracias por estar acá, qué alegría tenerte aquí. Yo soy la más feliz de estar acá contigo. Bueno, y en esta primera parte que te estaba contando ahora antes de comenzar a grabar, quería que nos contaras un poquito de ti, especialmente tu amor, tu pasión por lo que yo siempre lo pongo entre comillas, llamamos naturaleza. ¿Eso es algo que nació contigo o tú lo fuiste encontrando mientras fuiste creciendo? No, yo tuve el privilegio de nacer en una familia que es de campo. Mi papá es del campo, de Boyacá, mi mamá amante de los animales, pero a mí yo creo que se me desarrolló más que a todos en la familia. Entonces desde chiquita siempre el animal, perro, gato, alacrán, porque me encantan los animales que todo el mundo le hace el feo. A mí me parecen los más divinos y los más especiales. Y a medida que empecé a crecer, como que un distanciamiento con la naturaleza, pero después volví a reconectar y fue cuando me decidí a estudiar fotografía. Y estudiando fotografía me di cuenta que no era la fotografía en sí lo que yo quería aprender, sino tener una excusa para poder estar en temas ambientales y poder como registrar toda la belleza que hay en la naturaleza. Y ese amor se volvió... Yo creo que es mi amor más grande, yo sí lo digo y me siento a veces muy culpable porque como ser humano hago impactos muy grandes en la naturaleza, en el planeta, pero estoy tratando de tener esa conciencia cada día más por el mismo amor. Yo le contaba a mi hija Azul Coral, le contaba que hoy te iba a entrevistar, alguna vez le mostré tus fotos, le mostré tus redes. Y le decía que a mí me sorprendía mucho que tú eres como un imán de los animales. Y entonces, y eres una persona realmente muy inspiradora. Y yo te quiero preguntar si tú le tienes como una explicación lógica o dentro de la razón a eso. ¿O piensas que es como una respuesta natural a tu entrega por esta causa? Yo creo que es una vibración. Yo creo que todos tenemos esa capacidad de vibrar con la naturaleza. Yo soy de las que se pregunta si el hombre evolucionó a veces, venimos del agua o si nos pusieron acá en este planeta Tierra y empezamos a compartir con todas estas maravillas. Y cuando me hago esas preguntas yo creo que a veces me respondo y digo no, somos de acá, porque hay un llamado interno. A mí ayer precisamente estaba poniendo una foto donde... Yo siempre quiero estar en contacto con la naturaleza, o sea, me llama constantemente la necesidad, como tú decías, hasta en mi apartamento yo tengo la necesidad de tener un animal silvestre, así sea una paloma o un pajarito que pase por ahí. Y no sé, yo creo que todos tenemos eso adentro y por el ritmo de la vida no dejamos salir esa belleza que tenemos adentro de poder conectar con todos los demás. Llámense piedras, llámense agua, llámense el viento. Para mí el viento es el consejero más grande que tengo, en serio. Suena muy hippie o muy, no sé, pero para mí el viento está vivo, todo está vivo y podemos conectar con absolutamente todo. Esa es la última pregunta que te quiero hacer en este bloquecito de lo personal, y es que mira que esa conexión que en algunas campañas, yo recuerdo el Instituto Humboldt la llamaba como la conexión vital, es algo que se va perdiendo y tal vez entre las sociedades somos más urbanas y más dejamos los ambientes rurales, pues más perdemos como esa conexión. Yo quisiera, porque hemos pensado mucho en este canal de El Ambientalista Extremo, hacer una sección para niños, que tú nos cuentes tus experiencias con niños o cómo les transmitirías tú el mensaje antes de que pasemos a una parte muy específica de tu trabajo que es bastante loable. ¿Cómo comunicarnos con los niños en estos temas de los ambientales, de la fauna? Yo me di cuenta que comunicarse con un niño, yo soy mamá, entonces ya tengo como esa sensibilidad.
Pero yo me di cuenta que un tema tan difícil como el tráfico ilegal, explicárselo a niños era muy sencillo, porque los niños son como animales, ellos no están contaminados de cosas que ya los adultos sí estamos contaminados. Entonces ellos captan los mensajes más fácil, lo entienden más, son más sensibles ante los mensajes. Entonces con los niños deberíamos manejar un lenguaje relajado, tranquilo, amoroso, todo parte desde el amor. Y ahí es fácil. Yo creo que no hay mucho que pensar como en ese tema de la educación con niños. Vale. Entrando en el tema del tráfico, tú hiciste un libro, una cartillita. Has hecho todo esto de tu propio bolsillo. Entonces, bueno, vamos a poner el link para descargarla aquí porque ya la tienes virtual. Sé que también vas a sacar otro tiraje. Quiero que nos cuentes un poquito de ese trabajo, cómo llegaste a él. Hay una parte muy importante, cómo lo financiaste, que fue de tus propios recursos. Si de pronto tienes algún canal para que te ayude, lo acompañaste como de una campaña muy grande. Yo te he visto, por ejemplo, con la policía, viajando mucho por lugares bien duros. Entonces cuéntanos un poco de esa publicación. Bueno, tráfico ilegal de especies llega viajando, haciendo conservación, pero desde la parte más suave. Pero ahí está. No sé yo cómo estaba vibrando en ese momento, no sé yo qué estaba sintiendo. Y en cada viaje se me empieza a presentar un lugar de incautación de animales víctimas del tráfico ilegal. Entonces yo les empiezo a tomar fotos y en medio de esa comunión realmente de ver el animal enjaulado, el ver su vulnerabilidad, el ver un animal que del 100%, el 90% no vuelven a la libertad, los que sobrevivieron. Yo sentí que en parte Paula estaba ahí reflejada en esos animales. Entonces yo llego un día que después de muchos viajes digo, ¿qué voy a hacer con estas fotos? Y la gente inmediatamente no le gusta, a la gente le gusta ver solamente lo lindo y cree que en la naturaleza solamente todos los animales están volando, las guacamayas, los jaguares, hay miles de jaguares, anacondas están todas libres por el agua, y no es verdad. Entonces yo empiezo a investigar del tema y el tema me empieza a llevar y ya llevo 5 años metida en esto. He tenido que hacer unas pausas por diferentes razones, pero nunca me suelta. Siempre hay algo que todas esas semillitas que en algún momento empecé a sembrar germinan y me atrapan con sus raíces y me traen de nuevo al tema. Entonces yo dije, ¿qué hago? Y empecé a escribir sobre tráfico ilegal, empecé a investigar porque es necesario saber no solamente qué es tráfico ilegal, su definición y ya, sino qué es tráfico ilegal en Colombia. ¿Qué implica eso en nuestro país? ¿Cómo ha estado detrás de toda la cultura colombiana desde sus comienzos? El tráfico ha estado presente. Entonces saco el libro, saco la cartillita, saco mis fotos, empiezo a escribir. Un amigo mío muy, muy querido me ayudó con parte de la impresión, pero yo no lo quería vender. Vuelve y juega, yo no quería lucrarme de algo tan sensible y que pienso que debe estar a disposición de todo el mundo, al conocimiento de todo el mundo. Entonces yo me empiezo a enlazar con gente de territorios muy profundos, como se les llama, y les empiezo a mandar el librito para que ellos hagan capacitaciones, para que hablen del tema. Empiezo yo a viajar cada vez más, a tocar el tema, entonces ya me empiezan a llegar denuncias y yo digo, no soy policía, no soy una secretaría de ambiente, no soy un ministerio, ¿qué hago? Entonces empiezo a tocar puertas y me enlazo con la policía, con secretarías de ambiente, con corporaciones autónomas regionales y nunca, no un acercamiento con alguna, pero fue muy difícil. Y me empiezo a enlazar con la gente de los territorios y a entender que yo no puedo juzgar a la persona del territorio porque vende un animal cuando esa persona está en extrema pobreza. Por más de que yo quiera velar por el animal, quiera parar el tema,
es un conjunto, somos un conjunto, vuelve y juega. Yo no puedo aislar a los animales y proteger solamente la vida silvestre y dejar a la humanidad ahí, sino que la humanidad va en conjunto con todo. Entonces empiezo a entender unas dinámicas y un montón de cosas y se me creció, y entonces empecé a dar charlas en colegios, empecé a dar charlas en universidades, en territorios, empecé a mirar qué se podía hacer, las denuncias que me llegaban, remitirlas a la policía y bueno, y ha sido una experiencia divina donde me di cuenta de nuevo que yo era un animal de esos enjaulados. Paula, bueno, ahí tocas varias cosas importantes, pero antes de hacerte otras preguntas, démosle un poco de contexto al tema del tráfico. Yo creo que hay mucha reducción en torno a las cifras y a lo cuantitativo dentro de todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Entonces no se trata de números, pero es cierto, y te lo escuché varias veces, que es un negocio súper lucrativo, ¿no? Casi siempre lo ponen como en una escala con el narcotráfico, ¿no? Exacto. Entonces cuéntanos un poco como de esa mafia que hay detrás, ahora que nos hablabas de la persona que captura y tal vez vende, que es como el primer eslabón de esa mafia. Me suena mucho como al cocalero, al raspachín, pero encima de eso hay unas cosas mucho mayores. Entonces te quiero preguntar como por ese mercado, esa mafia, ese cartel que hay ahí. Pues Colombia es un país de carteles, eso no lo discute nadie, aquí hay carteles de todo. Y el otro es si en tu experiencia y en tus viajes has identificado como en los territorios regiones o lugares de alerta donde digas, mire, definitivamente, yo sé que vas mucho a la sierra, por ejemplo, hay unos focos donde se puede prestar atención. Dale un poco de contexto al tema del tráfico en Colombia. Bueno, empecemos porque el tráfico es una pirámide. Entonces está en la base de la pirámide, es las personas que desafortunadamente no ignoradas por los gobiernos, que hay vacíos, hay ausencias, hay necesidades y tienen a la mano el bosque, el río, el ecosistema. Entonces después viene un siguiente piso de esa pirámide y son las personas intermediarias que aprovechan esos vacíos de esas poblaciones para no ensuciarse las manos, sino que sean los pobladores los que vayan y atrapen los animales. Después siguen los que transportan y hacen el negocio ya acá en las ciudades, porque los animales son sacados de los territorios para traerlos a las ciudades. La mayoría de animales traficados en Colombia no se quedan acá en el país, salen, la demanda es enorme. Y está la gran cabeza de la pirámide, que es el que se lucra finalmente realmente, o sea, es el que hace mucho dinero con eso, vendiendo vidas. Para sacar vivo un animal de Colombia, uno tiene que haber matado o transportado cientos de animales de esa misma especie, ¿me hago entender? Sí. Entonces la mortalidad es enorme para poder sacar uno. Entonces ya el tráfico de fauna sí es una de las razones de extinción de especies en el planeta. Lo hemos visto con el elefante y el marfil, el rinoceronte, lo hemos visto con el tigre y sus garras y sus partes, lo estamos viendo en nuestro país con el jaguar y con muchas especies, ranas dardo, mariposas, árboles, porque no solamente son animales. Tenemos que decir que también hay un tráfico enorme de flora, orquídeas. Somos el país número 1 en orquídeas. Sí. Entonces ahí es donde nosotros como país mega diverso tenemos un grave problema con el tráfico ilegal, porque aquí se tienen especies endémicas que no se consiguen en otra parte y que tienen gran demanda en este mercado negro. Eso básicamente es el tráfico ilegal. Entonces para tener una cría de perezoso tienen que matar a la mamá. Porque casi siempre se centran en las crías, son más fáciles de manipular, de transportar, de domesticar, de improntar. Más apetecidas. Se adaptan más, claro. Se adaptan más. La gente yo quiero un bebé de mono aullador. Entonces el bebé de mono aullador es chiquito, yo le puedo dar tetero, le puedo vestir, para tener un monito de cualquier especie, tienen que mandar a matar toda la tropa
porque los animales sienten, los animales tienen conciencia de sus entornos, de sus familias, de todo, y van a defender eso que tanto quieren. Entonces tienen que matar toda la tropa, tienen que talar. Muchas veces el tráfico ilegal va con la siembra de coca en nuestro país, el narcotráfico, la deforestación. Entonces entramos, deforestamos y aprovechamos lo que podamos coger para vender en el mercado y ganar una plata, y salió. Entonces el tráfico ilegal está por todas partes, por todas partes. Yo realmente cuando empecé a tocar puertas, yo tocaba puertas de bancos, tocaba puertas de colegios, tocaba puertas de empresas, y todo el mundo me decía, pero ¿por qué le apunta? Apúntele al sector ambiental. Y yo decía, no, el tráfico está metido en todo. En todo. Nosotros muchas veces hemos sido parte del tráfico ilegal. ¿Con qué nos ponemos? ¿Con qué medicinas tomamos? Porque ellos están metidos en la medicina tradicional también, nada, que no está sustentada. En las modas, en el turismo, de ir y tomarme una foto con un monito acá colgada, o la gente que va y se toma exóticamente una foto con un elefante, cuando eso no es natural. Y todo eso alimenta el tráfico ilegal. Entonces el tráfico ilegal es un demonio enorme. Yo tengo una frase que siempre digo, y es: el tráfico ilegal se aprendió de la naturaleza a camuflar en todo. Y nos hace pasar lo meten y nos hace creer que no estamos haciendo ningún daño, y él va moviéndose por todas partes. Paula, ¿y hay algún como una especie de top de especies o un listado que tú digas, bueno, realmente hay mucho más tráfico? Ahora mencionabas por ejemplo al mono. Uno a veces cuando viaja a la costa ve personas en la carretera que tienen osito, el perezoso en la mano, así vendiéndolo ahí. He escuchado también de peces. Sí, existe como alguna especie de clasificación en ese trabajo. ¿Quién más se está dedicando a estos temas de tráfico de fauna en Colombia? Que en realidad, cuando mencionaste a las corporaciones autónomas, ellos son las autoridades ambientales regionalizadas en el país, como que les correspondería, ¿no? El tema de las corporaciones autónomas regionales es complejo. Es complejo en un país donde todos los dineros que deben estar guiados para causas importantes siempre se terminan desviando. Hay lista de animales. En Colombia es muy apetecido el mono aullador, el mono tití cabeciblanco endémico de Colombia. No se consigue en otra parte del mundo. Hay un comercio ahorita muy grande sobre ranas dardo doradas, endémicas también, no existen en otra parte del planeta. El jaguar, todo tipo de felinos, grandes y pequeños de nuestro país, de nuestro territorio, sea ocelotes, para tenerlos como mascotas. La gente le encanta, le parece súper exótico, y si el famoso salió con un ocelote ahí encadenado, entonces yo quiero tener uno de esos. Es terrible. Sí. Los perezosos son muy apetecidos porque ellos tienen una falsa sonrisa como los delfines, que todo el mundo cree que siempre son divinos, entonces los pobres delfines también en los acuarios. Y los perezosos son muy utilizados en el turismo malo, en el turismo de la foto, de la selfie con animales, porque el perezoso siempre sale como sonriendo, y por dentro esos animales están en un estrés terrible y mueren a los 3 días. Entonces el mercado de reemplazar eso es enorme. Entonces el tráfico va alimentándose más de eso, porque la demanda es más y porque tienen que volver a capturar, y todos los vacíos que van quedando son súper grandes. Hay un tráfico de insectos, en eso mariposas, muchas mariposas, un mercado que nadie habla, nadie dice, pero está pasando. Reptiles, las iguanas, tortugas, y ellas entran en dos categorías: tráfico ilegal y consumo. Entonces en Semana Santa, y esa parte de consumo me gustaría hablarla, pero vamos con calma. Sí. En Semana Santa los huevos de las tortugas y de las iguanas son muy apetecidos. Sí. Entonces la matanza es horrible y muchas veces es sanguinaria. Bueno, te preguntaba por estos segmentos dentro del tráfico ilegal,
Tú comenzaste a hablar del consumo, que es una parte bien importante que también me parece chévere que toquemos, pero antes de eso te preguntaba porque hay como tráfico del animal vivo, pero también de partes de los animales, pieles, colmillos, etcétera. Partes de animales se dividen en dos, pues lo quiero ver así. Uno es coleccionistas, sí, el que quiere tener la cabeza o la piel de un tigre, y otra es la medicina tradicional. La medicina tradicional es terrible porque para curar enfermedades se sustenta en cura de enfermedades, en temas sexuales de potenciadores, como pasa por ejemplo con los pangolines. Los pangolines han sido llevados a la extinción porque sus escamitas, ellos tienen unas escamitas, son usadas en la medicina tradicional china como remedio que cura, cuando no es cierto. El cuerno del rinoceronte está hecho de lo mismo que están hechas nuestras uñas. Cómete las uñas, como dice algún famoso que hace promoción y que hace como campaña en contra de la cacería ilegal de cuerno de los rinocerontes por el cuerno. Cómete las uñas. El marfil, el coleccionista que quiere tener una pieza en marfil o que talla en el marfil, nosotros con las tortugas de Carey. Entonces un caimán, o sea, un caimancito, es que nos ponemos las mujeres en el pelo o eso, está hecho de Carey. Tiene sentido si lo podemos sustituir por plástico, que no debería existir el plástico, pero pues... Podríamos reciclarlo para hacer esos caimanes. Exactamente, muy buena idea, ese puede ser un negocio. Sí. Las piezas del jaguar. Ahorita, por ejemplo, yo sí toco un tema porque yo tengo un amor muy grande por el jaguar. Y yo me acuerdo que cuando en pandemia estábamos en cuarentena, yo hablé sobre el tráfico ilegal de partes del jaguar en Colombia y alguien me dijo, eso no está pasando, aquí no, a los 20 días empieza a salir esto, y esta persona me dice como, no te creí y está pasando. Yo le dije, a mí me llega información de la gente de los territorios, con esa que he hecho red, ellos me dicen, nos están pagando 100.000 pesos por una pata de jaguar, por una pata de puma. Me llegaban eso y por ejemplo en Magdalena Medio me llamaban y me decían como, mira, nos están ofreciendo plata por eso y estamos necesitados. Entonces llega a la casa ilegal que vuelve y se camufla con el tráfico ilegal. Sí. Como el aleteo. Antes de que volvamos a lo del consumo, cuando uno usa esa palabra tradicional, entonces lo remite también a todo lo que tiene que ver con lo étnico y es el uso el uso milenario, llamémosle, para ponerle una categoría, de fauna asociada a rituales, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú es ahí como esa línea tan delgada, sobre todo al usar este término tradicional, ¿no? Es lo que te nombré anteriormente, que decía el consumo de especies en los territorios. Es diferente si yo, desde la ciudad, simplemente por placer, quiero comer huevos de iguana sin tener la necesidad. Es diferente hablar de consumo de especies desde el tema de los indígenas, que ellos han estado involucrados con la tierra todo el tiempo y es su sustento. Y no es masivo. O sea, ellos no cazan miles de osos o miles de micos para consumo. No es así. Hasta su pesca se balancea por épocas, que es hermoso. Entonces, en esa parte es lo mismo. Las tradiciones de curación, yo nunca he visto, por ejemplo, indígenas que usen animales para curación. Utilizan más que todo la botánica, la planta, la raíz, como el yagé o estas cosas para hacer curaciones. Entonces yo pienso, vuelve y juega, nosotros desde las ciudades no deberíamos tener ese tipo de medicina tradicional, no sustentada, no basada científicamente en hechos reales para nuestra curación porque no lo necesitamos. Entonces esas dos brechas son muy diferentes, o sea, lo que es las ciudades y la gente de los territorios de grandes urbes a lo que es los territorios ancestrales y profundos de un país. Hablemos un poquito más del consumo para cerrar un poco con este tema del tráfico. ¿Qué te parece importante decir
Y si hay algo que sea muy importante, puedes mirar a esa cámara de ahí, entonces yo te hago un super zoom así. Ok. Porque la idea que tengo ahora es como en Twitter hacer como un hilo de pequeñitos videos por temas y usar YouTube para poner la entrevista larga. Y ese tema de consumo es bien central, ¿no? De hecho nosotros, pues al fin y al cabo somos sociedad de consumo y parece que nuestro papel en la cadena trófica siempre está alineado a ese consumo, ¿no? Somos consumistas a morir. Esto es lo que nos tiene así en el planeta en general, no solamente con el tráfico ilegal, es en general. Soy pésima para mirar a las cámaras y dar mensajes, pero voy a tratar. Sobre consumo, por favor, averigüen qué están consumiendo en los restaurantes, por ejemplo, con las aletas de tiburón, con el atún. Si son carnívoros, pues, o sea, me refiero a las personas que no son vegetarianas. Por favor, nada de sopas exóticas, de huevos de tortuga si no tiene la necesidad. Por favor, también el consumo se va no solamente a cómo nos alimentamos, sino cómo nos vestimos, qué usamos en nuestro día a día que no tenga animales silvestres o piezas de animales silvestres, porque eso está contribuyendo al tráfico ilegal. Básicamente es eso. Entonces es informarnos, hay que mantenernos informados de lo que estamos comprando, de los impactos que estamos teniendo sobre la tierra. A mí me han recomendado dos cosas en materia de comunicaciones. La primera, irme a un extremo que tú mencionaste, que es o a la gente le gusta ver el oso polar en su entorno súper lindo, o sea, comunicar y mover desde la pasión de lo bonito, o el otro extremo, que es más o menos las imágenes que tú tienes, por ejemplo, en tráfico, que son desgarradoras, como porque el hecho es moverle a uno el piso. Y lo otro en comunicaciones es como hacer un llamado a la acción o buscar alternativas. Y ahora que estamos en esa era que cada vez se digitaliza más y hay más aplicativos y hay más plataformas y todo el tema de la información es tan importante, ¿tú crees, Paula, que nos serviría, por ejemplo, y puede ser inclusive como un experimento que inicie en Bogotá, un lugar de denuncias o donde se sistematicen datos o donde se recoja cierto tipo de información para luego pasarla a una campaña pedagógica, algo así? ¿Cómo se te ocurre que se puede, digamos, escalar y amplificar ese trabajo que tú vienes haciendo en el tráfico a través como de los sistemas de información? Bueno, ya hay plataformas pues que la policía y Secretaría de Ambiente manejan, pero sabemos que se quedan muchas veces en eso. Y se me ocurre apenas, me dijiste, yo para pensar en frío soy pésima, pero hace poco estuve en un trabajo con la Embajada de Suecia, haciendo un BioBlitz. Y es ciencia ciudadana, sí, que me pareció divino a través de una aplicación que se llama iNaturalist. Sí. Entonces, a través de esta aplicación todos podemos ser científicos y todos podemos reportar, mira este bichito que tienes acá, mira el pajarito que acabamos de ver migratorio, mira, y tomarle foto. Todos tenemos ya un celular. Registrar. Sí. No tiene que ser la foto más wow. Y mandas ubicación y te dice qué es. Entonces de pronto una aplicación que dijera, mira, vi esta denuncia de esto, vi esto, y que se empezara a formar un banco de datos y que la gente se volviera agente de cambio. Una parte de eso, porque siempre me pasa eso. La gente es, tengo esta denuncia, te la hago, no soy capaz, la policía no me pone cuidado, claro, me da miedo. Es un tema difícil, tráfico ilegal en este país y en todo el planeta es un tema difícil. Pero entonces ser parte de los ciudadanos que colaboran en eso, pienso que puede ser así, y ahí formar una base de datos y empezar a alinearse. Hay que estar unidos. De verdad, yo sé que a veces tenemos críticas contra los gobiernos, contra las instituciones, y está bien la crítica, pero también tenemos que saber que muchas veces como ciudadanos como yo, que no somos nadie, o sea, somos del común, pues no tenemos las herramientas para... Yo no puedo ir a capturar una persona porque está vendiendo un animal, ¿sabes? Entonces yo tengo que estar aliada con la policía, que es la entidad que debe hacerlo. Y finalmente sí, si nos ponemos en sincronía y si empezamos también a apoyar las instituciones, ellos se empiezan a creer también el cuento y hay que ser inteligentes y venderles el cuento.
Yo te voy a contar algo. Hace poquito me invitaron de la Secretaría de Movilidad de Bogotá donde llegan a la terminal de transportes. Porque pudimos enlazarnos, yo empecé a tocar puertas, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Movilidad, porque movilidad uno diría, pero ¿por qué movilidad y tráfico ilegal? Pues porque la mayoría de animales que llegan vía terrestre desde Colombia, que eso es una parte muy cruel y no la hablamos, pero es el transporte de los animales silvestres es donde más animales mueren. Los meten en llantas, en un motor, en una caja sin ventilación, en fin. Y ellos llegan a la terminal de transportes, a las plazas de mercado, a casas ahora. Las casas de familia se han vuelto un hospedaje para esos animales porque pues ya las plazas de mercado tienen más ojitos encima. Entonces logramos como hacer una conexión entre Secretaría, por primera vez, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Movilidad y Terminal de Transportes. Súper comprometidos todos, súper comprometidos. Y les dije, y hay que meter Secretaría de Salud. Entonces todo el mundo diría, ¿pero por qué? Estamos viviendo una pandemia por causa de la explotación de la naturaleza. Llámese tráfico ilegal, llámese deforestación, llámese lo que no se llame. Pero el virus no apareció de la nada. Apareció por eso. Una mezcla de animales domésticos con animales salvajes, consumo. Ahí es cuando yo también les digo, tengan cuidado de lo que consumen porque muchas veces estos animales silvestres tienen bacterias y virus que pasan a nosotros y nosotros no tenemos las defensas para asumirlo. Entonces, eso era lo que te quería contar. Yo te quiero decir primero que no me pareces para nada una persona del común. No, sí lo soy. Sí lo soy. No, me pareces una persona muy inspiradora y muy entregada a su causa. Y con esto de la institucionalidad, justamente en esa causa, que a mí también me gusta siempre poner estos sismos entre comillas como el ambientalismo, animalismo, lo cierto es que ese tema, esa pasión ha crecido mucho y ha escalado incluso a peldaños ya de figuras en la política pública que por elección popular, exacto, que por elección popular han demostrado bastante acogida. Y lo institucional es muy importante en este canal también, Paula. ¿Cómo podemos reforzar más eso? Tú, en todo lo que tiene que ver con la fauna o con ese animalismo, entre comillas, yo quiero hacer 3 especiales. Uno, en el que ya fui a un santuario, un microsantuario donde tienen vacas pues como mascotas, que es una experiencia súper bonita. Conversar contigo de tráfico. Y conversar también con una persona muy del lado de la ciencia que está en todo este tema de los hipopótamos que ahora lo vamos a hablar. Pero también me parecería chévere, por ejemplo, hablar con Andrea Padilla, que es una persona ya reconocida en el consejo, que acá en Bogotá, y siento que hasta en el país ya como que va posicionando mucho el tema dentro de la política pública y esa institucionalidad. ¿Cómo crees que seguimos por ahí o cómo crees que vamos también por ahí? Yo creo que los ciudadanos vuelven y juegan el pueblo, llamémoslo así, el grande, la masa, tiene que empezar a exigir que estos temas se hablen cada vez más, ¿no? Que se toquen más, que sea un tema importante en elecciones, que sea un tema importante dentro del Congreso, con leyes. Las leyes, Colombia es un país de leyes y ninguna funciona. No, hagámoslas funcionar, realmente las que hay, hagámoslas funcionar, hagamos reformas y hay que hacer una reforma, pero que funcionen, no es crear y crear y crear y que después cuando se va a hacer una denuncia no funcione. Entonces tenemos que empezar a exigir eso, tenemos que empezar a hablar del tema como hablamos del calentamiento global, que todo el mundo ya por lo menos conoce la definición o sabe qué está pasando, que el sol está muy picante, que cambió a la lluvia, que como sean los términos, la gente ya lo reconoce y lo tiene en su cabeza. Tenemos que empezar a meter otros temas ambientales para que empiecen a ser reconocidos y se vuelvan populares y ahí poder empezar a exigir que se hagan, se tomen medidas sobre esos vacíos que hay en Colombia. A mí, por ejemplo, Andrea Padilla la conozco hace mucho tiempo, una persona que yo empecé también con el animalismo, mis raíces fueron el animalismo y después dije no,
no me siento muy bien por acá porque hay unos extremos que ahorita los vamos a hablar o que vamos a tratar. Después empecé a conocer la conservación y me apasionó, y entonces en todo este tema me tocó también aprender una parte científica de cómo se mueven los animales, cuál es su biología, cuál es su comportamiento. Entonces yo me empecé a volver como un poquito de todo y de nada, porque pues vuelve y juega, que no es que sepa de mucho. Pero entonces empecé a mirar que no era un extremo u otro extremo, sino que era simplemente ir llevando un tema, irlo conociendo y poder que fuera cogiendo relevancia. Así me pasó con tráfico ilegal. Yo en algún momento me volví la persona que siempre llamaban para una entrevista, que yo decía, no, aquí hay gente que está trabajando detrás de esto hace muchos años, más importante, que han hecho estudios, que han hecho todo, pero pues yo lo empecé a tratar de meter en todas partes y se volvió viral. Pues viral no, pero se empezó a hablar más de él. Entonces Andrea, yo me acuerdo que ella siempre desde sus inicios fue una de las personas que estuvo muy involucrada con los temas de animales domésticos, más que todo. Y su causa con el veganismo y todo esto, y ahorita tiene una parte importante, una ciudadana, vuelve y juega, del común, que pudo llevar un mensaje más allá, está de concejal, ha funcionado, ha hecho cosas, lo está haciendo bien, aciertos, desaciertos, todos los tenemos en la vida, pero lo está haciendo muy bien y la gente está respondiendo a eso. Entonces yo creo que en todas nuestras escalas el empresario también lo puede hacer, en su empresa, en nuestras casas, la mamá también le puede decir a su hijo, no te quiero comprar este animal si es de tráfico ilegal, o no vamos a consumir este plástico porque contamina. ¿Ves? Todos podemos ser en cierta forma el mensaje directo y que cambie un comportamiento. Claro. Bueno, vámonos a esa parte de los extremos y las tendencias. Bueno. Entonces yo creo que el tema obligatorio de entrada pues son los hipopótamos, porque llevamos ya mucho tiempo, tal vez si yo no estoy mal, Paula, porque pues yo no vivía acá, pero por lo menos sí unos 10 años, desde que yo recuerdo que se comenzó, que cazaron el primer hipopótamo, que después dijeron que había sido como un trofeo, pues bueno, no sé, todas las historias. Del ejército. Ajá, sí, que se tomaron las fotos con Pepe, bueno. Pero lo cierto es que en términos de ecología siempre se ha sabido que ese manejo es demasiado complicado, que es súper exponencial, que en cualquier momento se sale de las manos. Muchos dicen que ya se nos salió de las manos. Y entonces estamos como en una tendencia. Mira quién vino a visitarte. Estamos en la tendencia del tema, que es bastante interesante porque lo ponen sobre la mesa, pero nos encontramos como entre esos extremos de, bueno, más o menos la ciencia dice hagan esto ya, pero por otro lado la pasión o el sentir de mucha gente, que es absolutamente respetable también, dice no, intente protegerle la vida a cualquier costo. Exacto. ¿Y qué piensas tú de eso? ¿Cómo crees que tal vez encontramos puntos medios sobre todo? Bueno, lo primero, no hay verdades absolutas en nada en la vida. Tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Ahí podemos tener diferencias, pero no hay verdades absolutas. En Colombia es muy difícil el tema, y a mí, de verdad, tengo que decirlo, me causa tristeza. Más que otra cosa, me causa tristeza y frustración. El ver que todo es sectorizado. Todos estamos sectorizados por algo. Entonces, el animalismo de este lado, defendiendo a capa y espada que el gato salga por todas partes y case pajaritos porque es mi gato y merece ser libre y porque va. Y porque es su naturaleza. Y porque es su naturaleza. Otro tema bien interesante. Sí, ese es otro tema. Los perros ferales, bueno. Y llegar a humanizar. Yo tengo un perro que te lo digo es mi alma. Yo a todo el mundo se lo digo es mi alma. Él me ha acompañado 11 años. Y ese animal lo amo, pero no lo voy a llevar a lugares donde él no puede estar porque él trae unas enfermedades en nuestro organismo que pueden ser malas para otros animales silvestres. Entonces también hay que tener ese conocimiento y no hacer como esa pasión. Está al lado de los científicos, biólogos, porque yo los meto a los dos, que
creen tener el conocimiento de absolutamente todo. Y no me odian, pero pues no sabemos, nadie es conocedor de la verdad absoluta y hay que aprender a escuchar y a ser sensibles. Entonces está el animalismo con su sensibilidad máximo y está el científico con su conocimiento que cree que es único y no hay más. Entonces se encuentran y son dos fuerzas que se pegan y se pegan y se pegan. Y cuando yo miro, este está luchando por la naturaleza, este también está luchando por la naturaleza, pero la única que está ahí en la mitad es la naturaleza y le están dando y le están dando y le están dando. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Eso está pasando con el tema de los hipopótamos. Los hipopótamos fue tráfico ilegal. Claro. Del narcotráfico, Pablo Escobar, su hacienda en Nápoles. Trajo hipopótamos. No. Yo fui. Yo nací en el 82. ya me rebelé. Yo nací en el 77. Yo alcancé a ir, ¿sabes? Como por ese año, no. Tal vez. Bueno, yo nunca. Como por el 84 fui. Eso también lo tengo que agradecer a mis papás. Nunca me llevaron a zoológicos, pero ya de grande sí hice cosas feas. O sea, de ir como a SeaWorld, a esos sitios de donde tienen orcas y... Uy, sí. Eso es terrible y es parte del tráfico también. Sí, totalmente. ¿Ves? Bueno. Ese tema de los zoológicos no lo hemos tocado y merece su partecita. píldora. Bueno, sí. Bueno, listo. Entonces, los hipopótamos y todo un montón de animalitos llegan acá de África hasta Colombia, un ecosistema que es ajeno a ellos, sí. Pero Colombia es tan divina y su territorio es tan hermoso que recibe a todos. Sí. Nos acoge a todos, animales y de todo, y les presta los climas para que los animales digan, ok, aquí pude sobrevivir. Víctimas del narcotráfico. Yo tengo que nombrar a mi profe más adorado y hermoso que se llama Gustavo Wilches. Y él dijo una vez, y me lo dijo a mí, los hipopótamos son víctimas del narcotráfico y deberían entrar en la reparación de víctimas del narcotráfico. Sí. ¿Qué pasó? Nunca se hizo, porque aquí los animales no tienen todavía el valor de vida, que es una vida. Simplemente son cosas que nos satisfacen o que nos acompañan, pero ya. Dejaron crecer el problema. Y ahora el problema es que los ecosistemas colombianos son hermosos, son grandiosos y son frágiles. Y ante todo debería estar nuestra fauna silvestre, ¿cierto? Prima eso. Y los animales exóticos no deberían estar siendo parte de ecosistemas porque los alteran. Ya entra la población humana, aquí estamos esperando, es una tragedia con humanos. Sí, de acuerdo. Tal vez cuando eso pase, entonces la medida que sea, pero se haga algo. Exactamente. Sí, de acuerdo. De resto no va a pasar nada. Sí. Vamos a estar bla 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 desde cualquier sector, desde los que no tenemos. Hasta que no coma un bebé o algo así. Hasta que no pase. Sí. A mí me llegó un video de unos pescadores que cogieron un bebé hipopótamo, una cría de hipopótamo, la cosa más divina, y lo tenían ahí, se murió porque pues ellos necesitan agüita, y lo tenían ahí, lo palmoteaban, lo molestaban, ¿no? Entonces, yo con el tema de los hipopótamos, ¿qué te puedo decir? Yo tengo mi parte del valor por la vida. Ellos no son culpables, ellos no dijeron voy a coger un avión y me voy para Colombia, no llegaron acá por su propia voluntad, son vidas. Sí. Pero también me debato entre la parte de los ecosistemas y de protección de nuestro territorio y de la fauna propia. Que no me gusta la violencia, no, lo siento. O sea, eso de ir a cogerlos a tiros y de cazarlos y pagar como mucha gente hace acá, que se llaman conservacionistas y piden poder cazar un animal por la adrenalina o lo que sea, pero pagan la conservación, ¿sabes? Eso me parece hipócrita y me parece falso, a mí. Mira que a mí ese tema me llama mucho la atención, Paula, porque parte de las áreas protegidas, por ejemplo, en España, nacieron como cotos de caza. Entonces, como la voluntad de un rey o de unas élites de mantener una gran área de bosque para poder entrar a bajarse bichos grandes. Increíble, ¿no? A mí me parece eso una cosa loquísima. Vuelve y juega. Aquí hubo un tema muy polémico con las ranas dardo,
de alguien que las estaba criando para venderlas al exterior y que no se casaran las de los territorios. No tienen la misma... O sea, la rana dardo es venenosa porque come la hormiga o la raicita o lo que sea de su territorio. Ya al criarlas no tenían su potencia de veneno, pero los coleccionistas simplemente el hecho de tenerlas lindas, bonitas, pues el mercado lo apetecía. Y uno decía, ok, está salvando las ranas que cumplen una función biológica en su territorio, pero ¿por qué la vida se tiene que vender? Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Porque tiene que ser sujeto de mercado. ¿Por qué tenemos que comerciar la vida? Sí, sí, sí. ¿Por qué tienes que comprar un perro? Sí. ¿El amor se compra? Desde ahí tenemos un chip malo. Adopta, rescata, salva. Mi perro me rescató a mí. Yo lo adopté en una fundación, pero el man me rescató a mí. Sí. Y no hay comercio entre la vida. Tú no vas a comprar un bebé para tener un bebé. ¿Pasa? Sí, hay tráfico de humanos, claro. Lo hay. Porque el humano no, a todo le tiene que poner un precio. Entonces ahí es cuando yo entro en un dilema que me dirán aguas tibias. Iba a decir algo que no debía haber dicho. Iba a nombrar a alguien que no debía haber dicho, pero ya con aguas tibias lo sabemos. Sí. Mentiras. Pero sí, me debato en eso. Entonces pasa con los hipopótamos que yo dije, debieron haberlos esterilizado, debieron haberlos puesto en un lugar, debieron haber mirado quién se atrevía a llevarlos de nuevo a África. Claro. Pero en el momento, ahora se salió de control. Sí, y entre más pasa el tiempo, más grave es. Y seguimos sin hacer nada. No, y ellos sí, están felices, están acabando con los manatíes, están llenando de popó los ríos, contaminándolos con cosas que no son parte de... Es duro, y hasta que no pase la tragedia con humanos, pues no vamos a saber. No estoy de acuerdo con irlos a cazar, ni de irlos a matar a sangre fría, no. Sí hay que hacer un plan de control, sí. Ojalá alguna mente brillante apareciera por ahí, fuera escuchada, a ver qué podemos solucionar. Pero sí creo que ellos no deberían estar aquí como ninguna especie. A mí, por ejemplo, una vez me llegó un ajolote, que son estos anfibios mexicanos. Sí. Y alguien me lo entregó y me dijo, no lo puedo entregar porque si no me entran a fiscalizar las entidades o me entran a hacer ¿cómo se llama eso? Un seguimiento. Sí. Entonces me lo entregó a mí y yo lo entregué a Secretaría de Ambiente el mismo día y los ajolotes no deberían estar acá. Claro. Las pitones de Birmania que están en los Everglades, ¿cuál ha sido? Y hay temporadas de casas donde la gente va a matarlas, sí, para control. Sí. Pero ¿por qué tenemos que llegar a la violencia porque esa forma? Sí. Es que ese animal siente, ese animal tiene vida, ese animal tiene una médula espinal o lo que se llame, no sé cómo se dice, pero tiene sus 5 sentidos o 1000 más. No, la violencia nunca. Entonces, con el tema de hipopótamos, digo, no estoy de acuerdo con la violencia, no estoy de acuerdo con los métodos que han propuesto muchos de los científicos y los biólogos. Tampoco me quiero ir al extremo de que son, mejor dicho, intocables, porque no son intocables. Intocable nuestra fauna. Y la fauna de África intocable allá. Pero no sé qué más decir porque ese tema es bien delicado y sobre todo a mí siempre me remite, ¿sabes cómo a qué, Paula? Como a los mecanismos de diálogo, porque hablábamos de los diálogos, tenemos mucha experiencia en diálogos, lastimosamente muy fracasadas, todas cuando se trata de esos temas macro, pero lo que yo siempre le digo a la gente cuando hablamos de esto de los extremos es, oiga, y usted en la casa todo lo arregla a las malas, a las patadas, o sea, es evidente que es mejor hablar y buscar un punto neutro. Yo, Paula, no le estoy diciendo a la gente que lo haga, cada uno. Pero yo no voy a pelear con el campesino que me ofreció un pollito. No, antes le agradezco con todo el amorcito que me comparta de su comida. ¿Ves? O sea, hay dinámicas. Pero a la gente le gusta, entonces, ¿y usted por qué? Entonces el campesino sí come pollo y por qué. Sí. Hay que tener un poquito de sentido común. Hay que tener un poquito de sentido común en las causas ambientales, hay que tener un poquito de sentido común en el animalismo, hay que tener un poquito de sentido común en la vida en general.
vuelve y juega, no es la última palabra, pero pienso que hay que educarnos, hay que informarnos y hay que escuchar a los demás, hay que escuchar las otras opiniones. Tal vez en ese mundo de la información y la comunicación, ya para ir cerrando, Pau, yo he notado, y sobre todo con mi hija que tiene 6 años y medio, que comienzan en algún momento a hacer noción de que están comiendo animales, ¿no? Entonces, hace poco yo recuerdo que estaba escuchando, un poco preparando el regreso del canal, y alguien usaba esa expresión de comer cadáveres, ¿no? Que es bien como literal, ¿no? Sí, como bueno, usted está poniendo un pedazo de carne ahí en el plato, está comiendo un cadáver. Y Azul alcanzó a escuchar, y fíjate que, por ejemplo, hasta ahora ella nunca había relacionado que ella sabe que come pollo, porque ella le dice pollo, sí, pero le encanta el pollo vivo y tal, pero tal vez ella no había hecho ese link, que lo que estaba en el plato era el mismo animal vivo. Cuando ella comenzó a relacionarlo, y lo vi yo en otros niños de más o menos de la edad de ella, como en ese despertar, muchos niños comienzan a rechazar la carne, y en la medida en que más información les llegue y más vayan creciendo. Yo te contaba que cuando dejé de trabajar puse un restaurante y había hamburguesas vegetarianas y tal. Llegaban muchos papás con niños que ya no, con niños vegetarianos, a buscarle al niño, pues entonces venga y cómase una hamburguesa de las tales vegetarianas, a ver qué. Sí. Tal vez el mundo sí está cambiando, sí, ¿cierto? Hay una evolución de pensamiento y de sentir. Y de comportamiento. Y de comportamientos. Los niños de ahora, yo pienso que todo el mundo les dice ¿cómo es que le dice? La generación de cristal. Sí, qué tonto. Y yo digo, qué feo eso. Pues sí, mira cómo han criticado a Francisco. Sí. ¿Qué está haciendo de malo el niño? Entonces está haciendo unas cosas grandiosas. O Greta, su forma de hablar. Entonces a todos nos gusta criticar todo por criticar. Y lo grave es que en este país de la crítica se pasa muy fácil a la amenaza, ¿no? Entonces ya quieren matar al niño, no, o se lo expresan. Es un odio, es que tenemos inventado un odio muy bravo, muy duro. Por eso les digo que todo desde el amorcito empieza a cambiar también. Pero entonces yo pienso que esta generación viene con mucha información global, por las redes, por los medios, la tecnología. Es una generación divina, porque es una generación que no permite que si tú la coges así, no, oye, espérate un momento, no me gusta que me toques. En cambio nosotros de chiquitos era como venía cualquiera y nos empezaba a tocar y nosotros como, ay, bueno, sí, no decimos nada. Sí. Y entonces uno, ay, no pasa nada. Los niños de ahora ya están con una información de muchas cosas muy lindas, de poder expresar su sexualidad. Que todos éramos, ay, no, porque soy mujer me tienen que gustar los hombres y no puedo aceptar al gay, o sea, un montón de barreras mentales que esta generación las está rompiendo. Y me parece divina, y en eso entra también el ambientalismo. Los niños entonces ya puede que no sean los más amantes de los animales, pero ya saben que esto está bien, esto no, el plástico, el cambio climático, mucha información, y pueden, yo no sé como humanidad cuánto nos quede. Yo la verdad no le apuesto mucho a la humanidad en sentido de cambios, nosotros ya de generaciones anteriores, o sea, ya los que estamos viejos. Pero los jóvenes, a mí me parece, los chiquitines me parece que son los que pueden ayudar a esto a hacer un cambio lindo, porque es una generación linda. Y entonces, ay, no, son todos emos, son todos que no se les puede decir nada, viven pegados a un celular. Nosotros vivíamos pegados a otras cosas, nuestros papás, la música, todo cambia y no aceptamos los cambios. Nos cuesta aceptar los cambios de generaciones, pero a mí sí me parece una generación divina, que puede llegar a hacer cosas muy bonitas. Está Azul ahí. Sí. Bueno, y ahora, esta sí es ya porque debes estar cansadita, lo siento, que está muy buena la charla. Mira, yo estoy matado, pero hay algo que es muy importante en la ecología y en las ciencias de lo ambiental, que son las escalas y las proporciones. Y tú lo describiste muy bien ahora cuando dijiste, no es lo mismo una familia campesina con 2 gallinas o con un marranito, que una persona que tiene una granja, pues una marranera enorme, y además bota los desechos del marrano al río que le queda más cerca. Entonces, como en esa proporcionalidad, yo recuerdo alguna vez, Paula, como en un debate, no sé si fue con Andrea Padilla, no lo recuerdo bien, pero le preguntaban como, bueno, si hay un incendio y usted tiene que entrar a rescatar a un niño o a un perro, entonces ¿a quién rescata? ¿Al humano o al animal? Entonces alguien decía al animal. No, Andrea respondió que al gato. Sí,
Y entonces alguien hacía un comentario que a mí me parecía fascinante en medio de lo chistoso por la lógica que lleva detrás. Yo dejo que se quemen los dos. Y sabes qué le decía como, bueno, y si el niño tiene una pulga o un piojo en la cabeza, entonces el animal chiquitico no tiene para usted el mismo peso del animal grande. Y es ese asunto de las proporciones en todo eso que engloba el animalismo, ¿cómo te parece? Porque también es cierto, y te lo voy a cerrar, una cosa estadística. Un profesor en España nos decía que la microfauna, o sea, la fauna que hay en el suelo, o sea, es infinitamente mayor de lo que vemos por encima. Lo que nos mantiene. Exacto, exactamente. Y él decía, y gracias a esa interfaz, digamos los términos técnicos son el fenosistema, que son como los árboles y lo que vamos, y el criptosistema, que es lo que está allá debajo, dándole origen a lo de arriba. Entonces decía, ¿cómo comenzamos a compensar esa balanza que tú decías ahora? Y como que movemos la causa hacia unas direcciones proporcionalmente más representativas, digamos. Ese proceso es difícil, porque va el valor de la vida, y que la vida es vida porque es así, porque de ahí venimos, de una cosita así, ¿no? Hasta la ballena azul. Y vida ni siquiera a veces la valoramos entre nosotros como especie. Como humanos. Como humanos. Entonces es tan difícil ese punto, porque por ejemplo, a mí me encanta hablar de las micorrizas. Y entonces ese árbol a este árbol, por debajo se están comunicando y están hablando y le están diciendo, ese allá está enfermo, mandémosle nutrientes. Entonces, todo lo que está aquí abajo es lo que nos mantiene. Pero ¿cuándo nos han hablado de eso en el colegio? Aparte de, hay páramo, selva, desierto, y apréndase, y esta es la fórmula química, y ciclo de carbono, el ciclo del agua. Y la especie carnívora, no sé. ¿Me entiendes? O sea, nunca nos han hablado de eso. No hay alguien, y ahí acabo de pensarlo, puede ser tú. Tú nos puedes hablar de eso y educarnos de eso a todos. Todos necesitamos educarnos de algo. Y tú lo puedes hacer a través de tus entrevistas y de llevar gente que nos hable de eso, del subsuelo que hay ahí, cuál es la vida que existe ahí, y empezar a llevarlo a colegios, a que los niños escuchen esas entrevistas. Hay vacíos. Entonces yo tampoco puedo juzgar a las personas de cómo tú no sabes que esto es importante. Pues oye, nunca me lo han dicho, ¿no? Yo no sabía que comerme un marrano tuviera tanto impacto en el ecosistema. Yo no sabía que tomarme una foto con un animal no lo hice de malo, lo hice porque lo vi en redes y quiero ser protagonista y quiero tener likes. Claro. Bueno, sí, eres una bola, pero no eres ignorante, pero ser ignorante no es ser malo. Hay de que dejarnos de ofender, de sentirnos ofendidos porque nos digan ignorantes. No, qué belleza ser ignorante para poder aprender, pero hay alguien que tiene que enseñar. De acuerdo, ahí la pregunta es a quién le corresponde, porque mira que en sistemas de información ambiental tenemos N plataformas, a mí que me gusta mucho el mundo de los mapas, una cantidad de geovisores, no sé, y por todo lado hay como cajones, pero el armario no lo vas a ver, no hay quien integre, ¿no? Es que ese es el problema, es que sí, es como querer cruzar al otro lado y no hay puente. Pero hay que hacerlo, hay que buscar la forma. No sé cómo, porque vuelvo y juega, yo soy lenta y no pienso rápido, entonces no sé responderte como sinceramente, no te puedo decir esto es así, no. Pero hay formas que de pronto siendo muy creativos, tenemos que volvernos creativos y esto, la naturaleza nos inspira un montón, la naturaleza nos ha inspirado en todo. Sí. En los aviones, en el vuelo de los pájaros. Los murciélagos que tú nombrabas ahora. Los murciélagos y su radar, su forma de comunicación. Entonces de pronto ser más creativos a la hora de informar, de educar y de conectarnos con esos nichos de sabiduría. Vamos a ponernos en esa tarea, Paula. Bueno. Tal vez los que más han sido juiciosos en innovación, creatividad, inteligencia y manejo de la ciencia es el marketing, el mercado y los militares. Ojalá cambiemos ese chip. Yo espero que
cada vez más lo logremos. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo Le esta agradecemos al sol. entrevista, Que Pau, nos le agradecemos al permitió, sol, le agradecemos que al nos sol. hizo un que día súper sí. bonito. Yo cuando entrevisto a alguien, como yo no soy periodista, aunque ya me he colgado carnet de periodista, le digo que si se quiere hacer una autopregunta, como que no sea que yo me fui y, ay, ojalá me hubiera preguntado tal cosa para poder decir tal vaina. ¿Hay algo que quieras decir para despedirte? ¿Quieres mandar un mensaje? No, de pronto sí, yo creo, y voy a mirar la cámara, pero sí voy a decir, y es, hagámonos la pregunta todos los días de cómo soy mejor ser, y no ser humano, cómo soy mejor ser. Quitémonos etiquetas, quitémonos de que somos antropocentrismo, que somos más importantes que otras especies, todos somos importantes, todos valemos mucho, y no es precio monetario, sino es un valor divino de la vida. Entonces cada mañana pregúntense cómo puedo ser mejor con mi papá, cómo puedo ser mejor con mi perro, cómo puedo ser mejor con mi amigo, cómo puedo ser mejor con el árbol que tengo al frente. Es más que preguntarme cosas, porque yo me pregunto muchas yo misma todos los días. Paula, muchísimas gracias. Este carnal del ambientalista extremo siempre estará abierto para ti, con toda la admiración y el cariño del mundo. Yo feliz. Tú sabes que te quiero un montón y que te agradezco mucho, mucho. Aprovecho y doy gracias. Porque mira, eso, agradecer. Hay que agradecer todos los días, hay que agradecer por muchas cosas. Y la naturaleza me tiene a mí el mejor regalo. Y es conocer personas muy lindas. Ella me trae todos los seres más lindos siempre. Y entre esos estás tú. Muchas gracias. Ay, divina, Paula, gracias a ti. Ay, cómo esperaba eso. Yo sé. No te imagino. Yo sé.